Seguimos conversando junto al talentoso escritor chileno Roberto Ampuero, autor de la novela Nuestros años verde olivo, y que ha venido a Miami a presentar un libro muy interesante que se llama El caso Neruda. El caso Neruda. De Cayetano Brulé, una nueva novela de Cayetano Brulé. Sí. Cayetano Brulé es un personaje que transita en varias de tus novelas, que tú has recreado, que parece un fantasma que siempre vuelve a tu inspiración. Y Cayetano Brulé es cubano. Así es. Cuéntanos cómo es Cayetano Brulé. Cayetano Brulé es habanero, nació en La Habana, vivió en Miami y en un momento, en los años 70, se va a Chile. Se va a Chile porque en Miami se encuentra una chilena de mucha prosapia que le dice: tú tienes que ir a vivir la revolución de Salvador Allende. Y Cayetano Brulé se va a Chile, a vivir allá. Viene el golpe de Estado, su mujer, su novia, su amante lo deja porque se va al exilio a París. Y él se queda en Chile, con una situación terrible. ¿Cuál es la situación? Que la izquierda sospecha de Cayetano Brulé porque es cubano y piensan que puede ser, ¿verdad?, un cubano de Miami. Claro. Y la derecha sospecha profundamente de él también porque piensa que puede ser un cubano castrista. Y en ese mundo en chileno, es donde él comienza a vivir. Y para sobrevivir, lo que hace es, se dedica a hacer investigaciones privadas, se consigue un pequeño cartón de un estudio de distancia de Miami, donde lo acreditan como detective, y comienza con sus casos, y estos son los casos que aparecen en las distintas novelas de Cayetano Brulé. Y en el caso Neruda, tú decides explorar la vida anterior de Cayetano Brulé justamente, y tiene un encuentro con Pablo Neruda. Sí. Se conocen y a partir de eso se desarrolla un poco la novela. Cuéntanos un poquito. Sí, en esta novela, El caso Neruda, Cayetano Brulé recién llegó a Chile y Pablo Neruda lo contacta. Lo ubica porque él necesita que le aclare una situación que él tiene. Pablo Neruda acaba de volver de Francia. Está enfermo. Está enfermo, tiene cáncer, sabe que le queda muy poco tiempo de vida. Siente además que a su amigo Salvador Allende le queda muy poco tiempo de gobierno. Y le pide a Cayetano Brulé lo siguiente. Le dice: yo hace 30 años tuve una amante casada en México cuando yo era cónsul. Y era una mujer que estaba casada y me dice en un momento que está esperando un hijo. Cuando yo escucho eso y sin poder saber si era hijo del esposo o mío, yo escapo, me voy. Pero hoy que siento que la muerte está cerca y que se acaba el gobierno de mi amigo, quiero saber si existe ese bebé, quiero que tú investigues. Bueno, ¿cuánto de realidad y ficción hay en toda esta narrativa que expones? La novela El caso Neruda toca a un Neruda muy real, sí, con todas sus mujeres. ¿Pero esto es ficción? Mujeres. Y esta parte es una ficción, una libertad poética que yo me permito. Porque en realidad, en su vida... En su vida real sí, él tuvo una hija. Él tuvo una hija, pero lo que pasa es una hija que solamente vivió 7 años, lo afectó profundamente a él. Y él no acude a su funeral, entiendo, ¿no? Sí, eso es una niña que nace con hidrocefalia. Todo indica, siguiendo la biografía de Pablo Neruda, que eso a él lo dejó completamente destruido. Pablo Neruda es un señor muy contradictorio en su vida. Sí. Muy contradictorio también en su vida pasional y en su vida política, en realidad. Y en su vida económica. Y bueno, también. Y entonces, en un momento, él tiene la convicción siguiente. Él piensa que para escribir buena poesía tiene que estar apasionadamente enamorado. Y entonces va pasando de una mujer a otra. Porque cuando siente que ya el amor pasó a una etapa de tranquilidad, de estabilidad, ya no le sirve para seguir creando. Claro. Y así deja a la madre de esta niña, ella es holandesa, se aleja, nunca más sabe de ella. Esta niña que nació enferma muere al poco tiempo. Pablo Neruda, se piensa, no tuvo descendencia, no dejó descendencia. Y en esta novela me interesaba desarrollar esto que tiene que ver con él, que en algún momento él se tiene que haber preguntado, frente a su muerte ya: no he dejado descendencia. En la novela él dice: yo siempre quise dejar descendencia, no solamente descendencia de la tinta, sino que de la sangre. Y quiero confiar en que tú, Cayetano Brulé, encuentres a mi hija o a mi hijo. ¿Cómo era el Chile de entonces, Roberto Ampuero? Sí, ese es un Chile que aparece mucho en el caso Neruda. Es un Chile muy, yo diría, lleno de tensiones, polarizado, con una situación económica terrible, un enfrentamiento entre los chilenos, enfrentamientos callejeros, mucha incertidumbre. Y yo creo que es un Chile que había perdido la pasión en términos de pasión como país unido. Y yo recuerdo esa etapa en que uno decía: alguien tiene que definir esto. Un país no puede seguir dividido
a lo infinito. Lamentablemente lo definieron los militares. Así, bueno, allí en Chile se produce esta gran tragedia pero a mí me gusta subrayar lo siguiente. Yo siempre condeno la violación de los derechos humanos de los militares. Las condeno absolutamente. Pero también creo que la izquierda tiene que hacerse una autocrítica. Y la autocrítica fundamental es esta, que le hago la crítica a la izquierda chilena de entonces, es que nosotros, como chilenos, teníamos entonces la democracia más profunda y más generosa de América Latina en los años 70. Y la izquierda chilena, enamorada por el modelo de Cuba, enamorada de los modelos de Europa Oriental, del marxismo, lanza por la borda, desahucia esa democracia chilena en nombre de una democracia supuestamente... Y dejamos de entendernos y dejamos de dialogar. Y con el 36%, porque eso no hay que olvidarse, del respaldo que tenía Allende, se intenta construir un socialismo. Tú puedes decir democrático o no democrático, no importa, se intenta con una minoría de la población hacer cambios radicales. Y eso es lo que genera la división en el país. Y eso es lo que genera después cosas que, bueno, nadie podía predecir. Y que fue terrible, ¿no? Tu evolución política ha sido notable. De joven de las juventudes comunistas has pasado a ser un connotado y respetable liberal. Sí. ¿Cuba fue lo que gatilló este cambio? Cuba fue la experiencia de los socialismos reales, fue de conocer Cuba, de conocer fundamentalmente también Alemania Oriental, fue el hecho de ver cómo los partidos políticos también de la izquierda chilena en el exilio manejaban y disponían sobre sus militantes. Fue la admiración de pronto que siento al descubrir las grandes ventajas de la democracia occidental, que para mí hasta antes habían sido un tabú, no quería ni siquiera enfrentarme a ellas. La democracia formal, que le llaman los marxistas. Claro, esta democracia burguesa, ¿no? Y que tú la sentías al recorrer, si ibas a Holanda, si pasabas por Francia, obviamente eso era. Y gente como Neruda, ya que hablaba del caso Neruda. Neruda tenía muy claro, él era comunista, pero a la hora de vivir entre Moscú y París, sabía que había que ir a París. Entre Bucarest y Roma, se iba a Roma. Sí. Entonces, yo creo que lo importante para uno como intelectual, para tener credibilidad, además de lo que dice, es ser en ese sentido muy consecuente. A mí te voy a decir una cosa, esto no me ha salido gratis, porque me significó durante mucho tiempo una crítica feroz de toda la izquierda, que pensó y creyó que me podía aplastar y acallar, pero han sido los lectores los que me han salvado de eso. Si no, yo no existiría como escritor. Si no hubiese sido por los lectores, no existiría. Habría terminado en el silencio. ¿Cómo habría terminado exactamente tu vida? Bueno, mira... Porque tú te dedicaste un tiempo muy largo al corretaje de propiedades en Viña del Mar, ciudad que nos une mucho. Así es. Yo me dediqué también a la construcción en Viña del Mar cuando vuelvo a Chile, después del gran periplo que comenzó en el socialismo y terminó en Occidente, que comenzó por un lado en Alemania Oriental, pero terminó mucho antes de que se cayera el muro en Alemania Occidental, como una afirmación, digamos, también de tipo político. Y yo, cuando llego a Chile... y yo comienzo a hablar lo que experimenté y la experiencia mía en Cuba y en la Alemania Oriental, obviamente de inmediato yo recibí la artillería del sector izquierdista vinculado con el socialismo real. Era esperable también. Y era esperable. Y afortunadamente fueron los lectores los que me rescataron. Yo en Chile solamente, mis novelas han vendido más de 240.000 ejemplares. Uno de los escritores más vendidos. Fuera de que están, pirateados completamente, todos mis libros. Pero lo importante es eso, y eso yo creo que es el mensaje que la lección que uno puede sacar. Si uno escribe como escritor, digamos, y entrega una obra seria, y al mismo tiempo plantea sus inquietudes como intelectual, los lectores, la gran mayoría de los lectores te va a aceptar que pienses de forma distinta, va a disfrutar tus novelas, los va a seguir, pero lo importante es que uno diga las cosas con claridad, las plantee. Pero tiene un costo eso, y sobre todo cuando uno es un escritor que aborrece a la izquierda, el establishment de la izquierda cultural, sobre todo el chileno, que está muy ligado al comunismo. Así es. Te hace la vida imposible. Lo que pasa es que hay una gran desproporción, vamos a decir. Ponle tú, la izquierda comunista en Chile, en las últimas encuestas anda entre el 4, 5, 6%. 6% lo más. Punto. Sin embargo, es cierto, en la cultura ellos son poderosísimos. Son una mayoría. Ahora, a mí me parece... ¿Con quién fue Bachelet a La Habana, Roberto Ampuero? Claro, con todo el mundo... Con un séquito de comunistas. Y filocastristas, ¿no? Y yo te digo lo siguiente, porque también quiero ser muy claro. Me parece muy bien que ellos trabajen culturalmente, me parece fantástico. Pero no hay diversidad. Yo creo que el error del centro y la centro derecha en Chile ha sido considerar que ese sector cultural es un sector
perdido, que es un monopolio de la izquierda y por lo tanto no hay que meterse a ello. Y que la centro derecha y el centro deben dedicarse a las escuelas de negocio, a la ingeniería, a la medicina. O sea que la cultura es patrimonio de la izquierda. Y ese es el gran error. Ese es un gran error que se comete en América Latina. Se pierden equilibrios, se renuncia a tradiciones que vienen de Europa Occidental fundamentalmente, que son de la libertad, de la diversidad, de la libertad de pensamiento, y no se construye una cultura diversa. Yo creo que en ese sentido el centro y la derecha deben tomarse muy en serio, así como se toman en serio los negocios, deben tomarse muy en serio la cultura, porque la cultura, como Gramsci lo decía, ¿verdad? Sí. Es la forma en que las hegemonías se imponen dentro de un país. Roberto, hacemos una breve pausa y seguimos esta interesante conversación con el escritor Roberto Ampuero, que ha venido desde Iowa a nuestro programa y que hoy día honra el set de Conversemos. A la vuelta de publicidad regresamos.